Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Estoy haciendo este video porque ah, hay un documento importante que me gustaría analizar, es específicamente para educación media superior. Hagamos un poquito de historia, aunque la historia tiene 2 días. Ustedes recordarán que hace 2 días las secretarías de Estado, comenzando por la de Yucatán, a la que fueron sumándose muchas, todavía no se suman todas, comenzaron a emitir una circular en el sentido de alto todos, detengan todo, sigan haciendo lo que están haciendo hasta el viernes, pero a partir del 3 de agosto detengan todo. Y muchos de nosotros empezamos a intrigarnos, bueno, ¿qué está sucediendo? Después la Secretaría de Puebla nos dice que el presidente en su conferencia mañanera del 3 de agosto va a dar un anuncio importante. Aunado a eso, el subsecretario López-Gatell, en su conferencia vespertina, había mencionado que el lunes estaría con él el secretario Esteban Moctezuma. Ya después comenzaron a haber más información. Ayer ya se manifestó el secretario Esteban Moctezuma, ya nos dijo que el 3 de agosto nos va a decir cómo va a estar lo de las fechas para el regreso a clases y pasa todo esto. Pero antier también, en un mensaje filtrado, nos enteramos que el director general de WEMSTIS, el doctor Rafael Sánchez Andrade, les decía a los directores que les iba a dar un documento llamado Criterios Generales para la Reapertura de las Escuelas. Bueno, ese documento ya está bajando, es el que, del que yo quiero hablarles ahorita. Ese documento lo hace la SEMS y va a bajar a todos los subsistemas. Yo pertenezco a WEMSTIS, por lo tanto, a mí me baja por parte de WEMSTIS y viene acompañado de una circular que emite el director general. No me cabe duda que en todos los demás subsistemas va a llegar de manera similar. Los criterios que está haciendo SEMS, acompañados de un documento avalado por el director general del subsistema. En el caso de CECITES, bueno, pues por la coordinadora. Entonces, eh, estos, estos criterios que están hechos por SEMS son de alguna manera los lineamientos que nos van a normar a toda educación media superior. Vamos a analizar UEMSTIS referencialmente nada más para que ustedes, una vez que les llegue el documento de su subsistema, vean cómo están manejándose las situaciones y tengamos una idea general. Lo que sí quiero hacerles énfasis es que no hay fechas establecidas. Es decir, yo no les voy a decir, es el 14 de agosto, porque nos tenemos que esperar hasta el lunes 3 de agosto a las 7 de la mañana que nos den las fechas referenciales. Esto nada más es un plan. Perfecto. Entonces, en la circular 35, que es la que nos está mandando UEMSTIS, la 35, se manejan 5 puntos principales. Antes, UEMSTIS, el 29 de mayo, nos había mandado la circular 30, que era la que nos estaba apoyando para el cierre del ciclo escolar 2019-2020. Bueno, esta 35 la sustituye y es la que nos va a normar. Entonces les decía que hay 5 puntos importantes. El primero habla de actividades de reapertura de escuelas. Eso que nos dijeron que ya algunos directores estaban haciendo y que nos dijeron detengan todo, eso es lo que está marcando. Y nos está diciendo que estas actividades de reapertura de escuelas sin alumnos van a durar 4 semanas. Y quien va a determinar cuándo comenzamos es la autoridad educativa. En este caso va a ser SEMS. Entonces, si la autoridad educativa dice, a ver, comenzamos con actividades de reapertura de escuelas el 10 de agosto, suponiendo. Entonces, si dijeran, comenzamos el 10 de agosto, entonces a partir de ahí tenemos que contar 4 semanas.
Y el punto 2 es la jornada intensiva de aprendizajes esenciales. Y aquí la circular es muy clara. La 2 se va a llevar solo si el semáforo está verde. ¿Por qué? Porque ya implica que regresen alumnos. Y nos dice que son 5 semanas. ¿Y cuándo vamos a comenzar con esa jornada? ¿Cuando lo diga la SEP? No. Vamos a comenzar cuando lo determine la autoridad sanitaria. Entonces, cuando nos diga la autoridad educativa, comenzamos con las actividades de reapertura de escuelas. ¿Cuándo nos lo va a decir? Probablemente nos lo van a decir el lunes 3 de agosto. ¿Cuándo vamos a comenzar con la 2? Eso no va a depender de SEP. Eso va a tener que ser cuando el semáforo esté verde y va a ser cuando lo determine la autoridad sanitaria. Y recuerden ustedes que esto también va a depender de los estados. Hay estados que ya van bajando en su curva epidémica y que seguramente van a llegar a semáforo verde, que aquellos estados que aún están, incluso ahorita, subiendo en su curva epidémica. Por lo tanto, va a ser la autoridad sanitaria cuando diga: muy bien, señores de CETIS, CEBETIS, CECITES, entramos entonces a la jornada intensiva de aprendizajes esenciales. Repito, para que quede muy claro. El primer punto, actividades de reapertura de escuelas, lo va a determinar la SEP y la SEMS. Bueno, la SEP a través de la SEMS. Cuando ellos nos digan, comenzamos las actividades de reapertura, comenzamos. Probablemente podemos comenzar todos al mismo tiempo en todo el país, quizá, no lo sé. Pero la jornada intensiva de aprendizajes, es decir, traer alumnos a la escuela, no va a depender tanto de SEP y de SEMS, sino va a depender del Consejo General de Salubridad, que en voz de su vocero, Hugo López-Gatell, nos va a decir, estamos en semáforo verde, entonces es posible iniciar esa jornada intensiva de aprendizajes esenciales para educación media superior. Acuérdense que en básica esto se llama curso remedial. Muy bien. Entonces, tenemos 4 semanas de la actividad de reapertura de escuelas. Nos dicen, suponiendo, no sé si nos van a decir, aclaro, el 10 de agosto comenzamos. Entonces serían 4 semanas comenzando desde el 10 de agosto. Y suponiendo, Dios lo quiera, que diga el Consejo de Salubridad General en voz de Hugo López-Gatell, el 6 de septiembre Querétaro está en verde. Entonces, el 13 de septiembre Querétaro puede comenzar con la jornada intensiva de aprendizajes esenciales. Entonces, a partir del 13 de septiembre comenzaríamos ya a contar las 5 semanas. He hecho un pequeño calendario o una tablita que más o menos nos puede ayudar a entender cómo va a estar esto. Entonces, las actividades de reapertura de escuelas va a ser cuando lo determine CEP-CEPS. ¿Y qué va a suceder? Bueno, lo que nos está diciendo la circular 35 es que le piden a los directores que entre la semana 1 y 2 o en la semana 1 y 2, a partir de que digan, comenzamos actividades de reapertura de escuelas, la semana 1 y 2 haga una campaña de comunicación con estudiantes, padres, madres de familia y personal con la finalidad de que podamos tener a todos nuestros alumnos, no haya deserción. Parece manera de mentira, pero yo vi en este tiempo que estuvimos antes de irnos de receso vacacional, estudiantes, los alumnos, hubo planteles que estaban muy al pendiente de sus alumnos y eran comunicados por acá, comunicados por allá, ponían teléfonos a disposición, ponían muchas cosas para estar en comunicación con sus alumnos. Y hubo otros planteles que solamente se comunicaban con sus alumnos cuando les hacían manita de puerco, cuando había que hacerlo. Y si no se los pedían, es decir, si SEP o SEMS no mandaban un comunicado para que lo dieran a conocer, ni siquiera se comunicaban. Eso es con estudiantes y
padres y madres de familia, pero incluso hubo planteles que tampoco tuvieron la capacidad de conjuntar a todo su colectivo docente y hacer reuniones virtuales cada semana, cada 2 semanas. Simplemente los dejaron y no hubo toda la comunicación que debió haber habido. Entonces, lo que sí les están pidiendo a los directores de CETIS y CEBETIS e indirectamente a los de CECITES, directamente, es que haya una campaña de comunicación las 2 primeras semanas. Y a mí me parece muy recomendable y a mí me parece pertinente, altamente pertinente en este momento. También lo que les están pidiendo a los directores, al equipo directivo, es que identifique el personal en situación de vulnerabilidad y riesgo. Eh, Habla de docentes, pero también tenemos personal administrativo y tenemos personal de apoyo. Entonces, identificar quiénes están en situación de vulnerabilidad y riesgo y pues bueno, ver de qué manera pueden seguir trabajando desde casa y pueden ir viendo ya el panorama para cuando tengamos que regresar. He puesto ahí 2 estrellitas azules, porque probablemente, no lo mencioné así, pero probablemente en esa semana 3 y 4, probablemente, sea cuando se puede desinfectar la escuela y limpiar. Sanitizar es un término que no es del español, pero bueno, seguramente ya se nos va a quedar en el español. Sanitizar, pues, la escuela tendría que ser, infiero, pienso, entre la semana 3 y 4, se me ocurre. También lo que está diciendo esta circular 35 es que en la primera semana el equipo directivo de cada plantel, director, subdirector, jefes de departamento, tienen que reunirse con la autoridad estatal. Es decir, cada autoridad estatal seguramente va a hacer reuniones virtuales con sus planteles para ver cómo van a echar a andar estas actividades de reapertura de escuelas. Esa es la primera semana. Y en la tercera semana va a haber reunión de academias nacionales, estatales, locales, seguramente de manera virtual. Yo esperaría de manera virtual. Y solo hasta la semana 4 de esas actividades de reapertura de escuelas, solo hasta la semana 4 y no antes, aunque en algunos planteles ya lo hicieron desde junio, solamente en la semana 4 va a haber reinscripción de alumnos regulares. No habla, bueno, seguramente también va a ser ahí la inscripción. No habla de el examen, pero bueno, no creo que sea ahí. Algunos lo están haciendo virtual. Creo que eso ya va a ser dependiendo de las condiciones de cada plantel. Y muy importante, está diciendo que la segunda, tercera y cuarta semana, los docentes vamos a tener que tomar un diplomado de Microsoft para capacitarnos para manejar las clases a distancia. Si nos gusta Microsoft o no, pues bueno, nos van a capacitar y tenemos que ir. Yo espero que después haya apertura de parte del plantel para ver otras plataformas y no solamente Microsoft, porque va a depender de nuestro contexto. Eso es lo que va a ocurrir cuando lo determine la autoridad educativa. Entonces, ya lo tenemos semana por semana. Nos vamos a capacitar, va a haber reuniones, va a haber campaña de comunicación y seguramente va a haber limpieza. Muy bien. Ahora, llega nuestro estado a semáforo verde. Y entonces dice la autoridad sanitaria, Querétaro, pueden regresar a clases. Y entonces, a partir de que nos digan, comienzan, puse hace rato el ejemplo, 13 de septiembre, entonces comenzamos ya con las semanas. La semana 1 y 2 de cuando nos digan ya pueden regresar, serían los cursos intensivos de recuperación de aprendizajes. Ese curso remedial y tiene que ser con medidas de protección. Esos cursos intensivos van a ser para los alumnos que no pudimos captar,
durante la estrategia de distanciamiento social, antes de que salieran nuestros alumnos de vacaciones, pero también va a ser, y también va a ser, o puede ser, para todo el componente profesional, los submódulos que debieron haber hecho prácticas y no pudieron haber hecho prácticas y no se cumplieron, no se cubrieron los aprendizajes esperados, en este caso, las competencias. Así que esa jornada intensiva de aprendizajes esenciales va por dos vertientes. Aquellos que no pudimos captar y para los submódulos del componente profesional. Muy bien. Ahora, son 2 semanas. Ahí vamos a tener alumnos que pasen o no alumnos que pasen. Bueno, ellos, los que no pasen, junto con los que sí estuvieron activos y tampoco pasaron, van a tener una regularización extraordinaria en la semana 3. Y en la semana 4, una semana, va a ser entonces el recursamiento. La semana 5 va a ser para calificaciones. Y entonces iniciaríamos el semestre en la semana 6. Entonces, nos dice Hugo López Gatell, a ver, tu estado está en verde. Y entonces los alumnos pueden regresar a la escuela se me ocurre una fecha, cualquier fecha, el 28 de septiembre. Ah, muy bien. Entonces, a partir del 28 de septiembre, yo comienzo a contar y entonces puedo ver que en noviembre vamos a comenzar el semestre. ¿Es un poco de lío? Sí, pero estamos en una situación en la que no tenemos todo bien ordenado y tenemos que ser flexibles y resilientes y dinámicos y dar todo lo mejor de nosotros para que las cosas fluyan y vayan. No nos podemos dar el lujo de querer todo a rajatabla y que no nos saquen de nuestra zona de confort. No estamos ahorita ahí. Y lo que nos dice esta circular 35 dice que estos son criterios generales, pero a cada plantel tendrá que hacer un plan de acuerdo a su contexto, que contemple todo lo que hemos dicho. Obviamente ese plan lo tienen que reportar. También dice que para los planteles pertenecientes a los CECITES, bueno, se les sugerirá a los directores generales de cada estado eh, que complementen con los presentes criterios. Entonces, si está esto, no a rajatabla, va a depender del contexto. Obviamente, va a depender del semáforo verde. No todos vamos a comenzar al mismo tiempo. No sé, se me ocurre. A lo mejor ya pasamos de naranja a amarillo. Puede ser que entonces las autoridades educativas para ese estado digan, ah, bueno, entonces tal día comienzan con las actividades de reapertura, considerando que a lo mejor en 4 semanas estemos ya en verde. No sé cómo lo van a hacer. Qué bueno que yo no tengo que tomar la decisión, pero es más o menos. El punto 3, y me parece muy importante, está hablando de la evaluación de nuestros estudiantes. Y sobre todo se refiere a los no captados y sobre todo a los no captados, a todos los demás. Pero bueno, nos está pidiendo que por favor privilegiemos los aprendizajes esenciales, relevantes y fundamentales de cada una de las unidades de aprendizaje, que prioricemos, priorización curricular, que también se le están pidiendo a educación básica. Para eso nosotros tenemos, primero, el conocimiento de la asignatura o su módulo. Segundo, tenemos experiencia docente. Algunos de ustedes tienen muy pocos años, pero tenemos experiencia docente para esa prioridad. Y tercero, tenemos que trabajar de manera colegiada. De hecho, las academias nacionales ya nos dieron una propuesta. Con base en ella, podemos nosotros ver qué hacemos, tomarla tal cual o ajustarla. El, el siguiente punto, que es el cuarto, aquí dice 2, perdón, pero es el cuarto,
dice, nos pide, nos solicita, y ojalá que todos lo tomemos en cuenta porque se requiere que lo tomemos en cuenta, que la evaluación de nuestros alumnos debe ser flexible, con respeto a las diferencias, con tolerancia, con empatía y evaluando aprendizajes significativos. No se trata de regalarles absolutamente nada. Se trata de ser empáticos, flexibles y respetar las diferencias. No es lo mismo un alumno que es hijo único, que tiene internet en su casa, que tiene una lab, que nadie lo molesta, a alumnos que conviven con 3 o 4 hermanos, que todos usan la computadora al mismo tiempo, que tienen que trabajar, que viven en una zona donde no hay mucha conectividad a internet, que tuvieron un enfermo en casa o que ellos mismos se enfermaron, no es lo mismo. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser flexibles, respetar esas diferencias, ser tolerantes y empáticos. En este momento, las habilidades socioemocionales de nosotros tienen que aflorar, porque somos docentes y porque somos expertos en educación media superior, porque estamos trabajando de eso. En eso estamos. Y dice que esta evaluación, eh, dice que la evaluación para esos estudiantes, los no captados que por motivos de accesibilidad o vulnerabilidad no han podido mantener la continuidad de sus clases en línea o bien no alcancen una calificación aprobatoria, incluyendo las materias que implican prácticas clínicas, industriales, de laboratorio, artísticas o de campo, será aquella que los docentes, junto con sus autoridades, establezcan, tomando en cuenta que la captura de calificaciones en el SISEMS se va a realizar 2 días hábiles después de concluida la jornada intensiva. Es decir, recupéralos, trabaja con ellos, pero ten presente que tienes que capturar 2 días hábiles después de concluida la jornada intensiva. Acuérdense que la jornada intensiva es de 2 semanas. Lunes y martes de la semana 3 hay que capturar calificaciones. Muy bien. Luego, nos dice que la regularización extraordinaria para los que no pasaron después de que los captamos o los que no pasaron, que sí pudimos captar, va a ser en la tercera semana, que ya habíamos dicho, y también calificaciones en el SISEMS, 2 días después de concluida la regularización. Y el recursamiento intersemestral se realizará inmediatamente después de concluido el periodo de recursamiento. Esto es lo que está diciendo después del periodo de regularización. Hay un error ahí. El recursamiento intersemestral se va a hacer en la 4ª semana después de que se termine la semana de regularización. Vamos a ir rapidísimo. No nos está hablando de qué vamos a hacer con los alumnos que nos llegan de nuevo ingreso. Yo creo que eso va a depender mucho de cada estado, de cada plantel. Y ahorita sí me gustaría que viéramos un punto especial de estos criterios. Y esos criterios nos dice que tenemos que hacer una evaluación diagnóstica para la recuperación de aprendizajes esenciales. Y eso es especialmente importante para los alumnos que no captamos, para los alumnos de nuevo ingreso y también para los alumnos que vamos a tener ya en el semestre regular. Es muy importante hacer una evaluación diagnóstica. Y hay otro punto importante que me llamó mucho la atención y habla de una propuesta alternativa y dice, con fundamento en el título 3, capítulo 26 del acuerdo número 1206-20, por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de educación básica, normal
y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo medio superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido en beneficio de los educandos, tenemos esta propuesta alternativa. Dice, los estudiantes que consideren necesario repetir el semestre 2019-2020 y le falta un cero, porque valoran la enseñanza presencial como la modalidad que les dota de mayores herramientas de aprendizaje para enfrentar el reto de los semestres subsecuentes, al igual aquellos que por algún motivo no hubiera sido posible atenderlos bajo la estrategia Aprende en casa, podrán optar por renunciar a las calificaciones asignadas durante la jornada Aprende en casa y reponer el semestre en el periodo 2020-2002. Es decir, ellos van a poder renunciar a las calificaciones del semestre de febrero de 2019 a julio 2019 y van a poder reponer ese semestre dentro de un año, o más bien lo van a poder reponer en 2021. Me hice líos. Recapitulo. Todos los alumnos que ahorita, de febrero de 2020 a julio de 2020, hayan tenido calificaciones no deseadas y así lo quieran, van a poder renunciar a esas calificaciones y van a poder recuperarse en el semestre febrero 2021, julio 2021, considerando que así vaya a ser el semestre. Acuérdense que vamos a tener ajustes. A lo mejor no va a ser febrero 2021, julio 2021, sino va a ser marzo 2021, agosto 2021. No lo sé. Pero esto es importante. Si yo cursé geometría, si yo cursé geometría y trigonometría y tuve un 6 y no me gustó porque no tuve las mejores condiciones de muchas maneras para tener el 8 y yo sé que yo puedo con el 8, entonces puedo renunciar a ese 6 que me pusieron en segundo semestre y cuando llegue a cuarto semestre voy a poder reponer esa calificación. Claro que aquí va a depender mucho de las condiciones del plantel, porque si no tenemos docentes suficientes y los salones están muy llenos, no sé cómo le vamos a hacer, pero es un derecho de ellos. Para hacerlo, deberán presentar su solicitud por escrito que tiene que tener el aval de su padre o tutor y no tiene que aparecer en su historial académico como reprobada. Y entonces dice que los jóvenes que quieran hacer eso no van a cursar el tercer o quinto semestre, sino que tienen que asistir al plantel para ser atendidos por un tutor académico para reforzarles los aprendizajes esenciales. Y entonces, ¿quién va a dar esas tutorías? Pues los docentes que tengan descargas. Esos son los que van a hacer. Otra vez, eso va a ser un plan que cada plantel tiene que hacer. Dice, habla también de los estudiantes que ingresan al primer semestre y nos dice algo que yo creo que ya todo el mundo está pensando, que se tiene que hacer un plan de nivelación o de reforzamiento de aprendizajes, un curso remedial para los alumnos que nos llegan de primer semestre. Y esto es muy importante porque los alumnos cambian de nivel. Terminaron educación básica, muchos no pudieron cerrar el ciclo. A muchos los sacaron de su escuela, ya no volvieron a verla nunca más. Eh, Pasan a otro nivel con docentes que la mayoría ya no son normalistas, que ya estamos acostumbrados a trabajar de otra manera. Seguramente van a tener también algunos cambios en autonomía, por ejemplo, en casa. Van a ser, desde ser los grandotes de la secundaria, vienen a ser los chiquitos de acá. Y aparte de eso, con muchos aprendizajes esperados que no fueron
cumplidos. Entonces tendremos que hacer un curso de inducción, un buen curso remedial para estos alumnos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Lo va a determinar cada plantel a partir de que estemos en verde. Y eso va a depender de lo que digan nuestras autoridades sanitarias. Estoy hablando de WEMSTIS, pero aquí también nos está hablando, por ejemplo, de los CECATI y nos está hablando de la prepa en línea. En fin, nos está hablando de varios subsistemas. Entonces, de manera general, es eso con esta circular, con estos criterios, que es muy importante. Les voy a dejar la liga de donde pueden encontrar ustedes los criterios y la circular si es que no se las han hecho llegar de parte de sus planteles, aunque yo creo que sí, aunque yo creo que ya todos lo tenemos. Bueno, seguimos en contacto, que estén muy bien, hasta luego, y pues yo creo que nos vamos a ver el 3 de agosto para ver si ya tenemos fecha para esto o cómo quedamos. Que estén muy bien, hasta luego.